Desde la terraza de un edificio de una determinada altura h, se lanzan dos proyectiles con igual rapidez. La velocidad de una de ellas forma un ángulo alfa con la horizontal y la otra forma un ángulo beta con la horizontal. Compare las rapideces de ambas piedras en el instante antes del impacto con el suelo. Entonces tenemos nuestro edificio de altura h y vamos a poner el 0, lo vamos a poner acá. El 0 acá, bueno, ahí, esto va a ser más y esto va a ser más x. Y la altura h la vamos a hacer un poquito más abajo, la vamos a hacer acá, h. Entonces tenemos las dos piedras que salen, la primera en naranja que sale con un ángulo alfa y la segunda en verde que sale con un ángulo beta, ¿no? Entonces tenemos que comparar las rapideces de ambas piedras en el instante antes del impacto con el suelo. Entonces tenemos la alfa sale con la velocidad a y la beta va a salir con la velocidad b inicial y velocidad a inicial. Entonces podemos escribir que la velocidad b en i va a ser igual a la velocidad b inicial por el seno del ángulo beta. La velocidad b en x va a ser igual a la velocidad b inicial por el coseno de beta. También sabemos que la velocidad a en i es igual a la velocidad b inicial por el seno, perdón, la velocidad a inicial por el seno de alfa. La velocidad a en x va a ser igual a la velocidad a inicial por el coseno de alfa, y esto sería la velocidad en i inicial e inicial, porque la velocidad en x va a ser siempre constante. Entonces, ¿cuál sería las rapideces de ambas piedras en el instante antes del impacto con el suelo? Para esto vamos a usar dos ecuaciones. La primera es que b cuadrado, b final cuadrado menos b inicial cuadrado es igual a 2 por a por x. O sea, en este caso sería, como la aceleración va a ser la gravedad para abajo, va a ser menos 2g por i, perdón, por la distancia en i. Y también sabemos que nuestra distancia en i va a ser la posición, esto va a ser posición en i final menos posición en i inicial. Y la posición en i va a ser igual a la posición inicial más la velocidad en i inicial por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos saber a partir del gráfico? Tenemos la gravedad para abajo, ¿no? Sabemos que el momento en el que las dos piedras pasan por esta misma altura van a tener así para abajo, o sea, de módulo, o sea, para abajo, que sería la velocidad en x para el mismo sentido, pero la velocidad en y para abajo en vez de para arriba, tendrían con el mismo módulo la velocidad en a inicial, y el verde tendría con el mismo módulo la velocidad b inicial. Solo que la velocidad en x va a ser siempre la misma y la velocidad en y pasa a ser de para arriba a ser para abajo. Y va a ser de la misma magnitud. Entonces, las rapideces de ambas piedras en el instante antes del impacto del suelo serían la rapidez de esto más la rapidez que gana en esta altura. Y la rapidez del BB0 sería la rapidez inicial más la rapidez que gana cayendo de la altura esa. Entonces, ¿cómo escribimos eso? ¿Cómo planteamos eso? Vamos a usar esta fórmula de acá. Entonces planteamos la velocidad final del a al cuadrado. Vamos a escribir la velocidad del a final, en i va a ser igual a la velocidad menos la velocidad en a, que va a ser la final, en i, menos la velocidad en a i inicial al cuadrado, va a ser igual a menos 2 por g por el i final va a ser 0 por 0 menos, y el i inicial va a ser h. Entonces menos con este 0 se me va, es lo mismo que nada, entonces me queda esto multiplicando, menos con menos es más. Entonces definitivamente me queda esto, 2gh. Entonces la velocidad en i al cuadrado va a ser igual a 2gh más velocidad en a y 0 al cuadrado, y de esto la raíz para sacar este cuadrado. Entonces esta va a ser la velocidad final en i. La velocidad final del b en i sería exactamente la misma cuenta, pero en vez de la velocidad en a, ahí ponemos la velocidad en b. Entonces sería 2gh más velocidad b y 0 al cuadrado, y de esto la raíz. Entonces ahí tendríamos nuestras velocidades finales en a
del A y del B acá abajo. Entonces acá tendríamos la velocidad en A, la final, y tendríamos también la velocidad del B. Entonces, ¿cómo sacamos nuestras velocidades finales? Tanto la A como la B. Y nosotros teníamos estas ecuaciones, pero sabemos que en realidad la velocidad de lanzamiento es la misma. Entonces, en vez de B, BA, todo eso, lo voy a llamar B0 simplemente. B0, 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 B0. Entonces, ¿cómo las puedo comparar? Vamos a decir lo siguiente. Nosotros sabemos también que la velocidad A en I al cuadrado más la velocidad A en X al cuadrado va a ser igual a la velocidad en A. Y también sabemos que la velocidad B en I al cuadrado más la velocidad B en X al cuadrado va a ser al cuadrado la velocidad en B al cuadrado. Entonces, puedo escribir mis ecuaciones. Puedo escribir que la velocidad en A al cuadrado, que sería 2GH más... En vez de velocidad A por I0, voy a buscar esto acá y voy a escribir B0 cuadrado por el seno de alfa. Y después, bueno, esto más la velocidad en X. La velocidad en X va a ser B0 coseno de alfa. Más B0, esto es seno cuadrado, coseno de alfa. Y esto al cuadrado, entonces al cuadrado y al cuadrado. Esto sería lo mismo que la velocidad en A al cuadrado. Si sacamos factor común acá, sacamos factor común B0 cuadrado, nos queda 2GH más B0 cuadrado por el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa igual a BA cuadrado. Seno cuadrado más coseno cuadrado de un ángulo es 1. Eso es una propiedad que sabemos. Entonces, esto sería la velocidad en A al cuadrado. Podemos hacer lo mismo para la velocidad en B. Nos queda 2GH más B0 cuadrado por el seno cuadrado de beta más B0 cuadrado por el coseno cuadrado de beta va a ser igual a la velocidad en B al cuadrado, ¿no? Por Pitágoras, agarramos la velocidad en B en I al cuadrado, que va a ser esto al cuadrado. En vez de velocidad B esto al cuadrado, busco reemplazarlo por esta fórmula de acá. Y le sumo la velocidad B en X al cuadrado, que va a ser esto que tenemos acá. Lo mismo que hice antes. De la misma forma, puedo sacar factor común y me quedaría que 2GH más B0 cuadrado va a ser velocidad en B al cuadrado. ¿Se dieron cuenta de algo? Efectivamente, las dos velocidades, en ambos casos, van a ser las mismas, las dos velocidades hacia abajo. Fíjense que BA va a ser la raíz de 2GH más B0 cuadrado y BB va a ser la raíz de 2GH más B0 cuadrado. Entonces, BA va a ser igual a la velocidad en B, las finales. Esto les puede parecer raro, pero después cuando vean energías tal vez lo entiendan mejor. Si lo piensan, los dos salen con la misma velocidad. Llegan acá abajo con la misma velocidad a la misma altura y después van a ganar la misma velocidad en el resto de altura que les falta por caer. Cuando vean energías puede que lo entiendan mejor. Vamos con el siguiente. Un gato maulla con ganas instalado sobre un muro de 2 metros de altura. Entonces tenemos el gato. Bueno, Juan está en su jardín frente a él y a 18 metros del muro. Y pretende ahuyentarlo arrojándole un zapato. Situación que nos puede pasar a cualquiera de nosotros en la vida cotidiana. Entonces vamos a dibujar nuestro eje Y y nuestro eje X. Eje Y, eje X. Y tenemos a Juan, que está acá, y está a 18 metros del muro. Tenemos un muro que tiene 2 metros de altura. 2 metros. Y nos dice que está el gato ahí. Y el proyectil parte con una velocidad de 15 metros sobre segundo. Entonces tiene una velocidad 0. Tiene un ángulo inicial θ, que es 53 grados. Y desde una altura de 1,25 metros, que es la altura de Juan, que es un nene. Entonces la altura va a ser 1,25 metros. Y va a salir con una velocidad inicial. Velocidad inicial igual a, ¿cuánto era? 15 metros sobre segundo, o en brazo tiene Juan, formando un ángulo de 53 grados con horizontal. Entonces, hallar a qué altura por encima del gato pasó el zapato. Entonces tenemos que ver cuál es la altura a los 18 metros. Para eso tenemos que buscar nuestra velocidad inicial en I. La velocidad inicial en I, ¿se acuerdan? Por Pitágoras, se definía como la velocidad inicial por el seno del ángulo. También tendríamos que ver nuestra velocidad en X, que va a ser la velocidad inicial por el coseno del ángulo.
que en este caso la velocidad en i inicial va a ser, en i va a ser 12 metros sobre segundo y la velocidad inicial en x va a ser 9 metros sobre segundo. Entonces, una vez que tenemos eso, lo que tendríamos que ver es cuál es la altura de nuestra piedra, cuál va a ser la altura de nuestra piedra, en el mismo instante en el que hizo los 18 metros en x. Entonces, para eso decimos, bueno, ¿cuánto tarda en hacer los 18 metros? Bueno, la distancia en x va a ser la distancia inicial, posición inicial en x, que en este caso es 0, más la velocidad en x por el tiempo. Despejamos el tiempo y nos queda que el tiempo va a ser igual a la posición en x dividido la velocidad en x. O sea que el tiempo va a ser 2 segundos. Y ahora tendríamos que ver cuál va a ser nuestra posición en i en 2 segundos. Porque tenemos que buscar el instante en el que pasa por arriba del muro. Para ver qué tan por arriba del zapato, por arriba del gato pasó el zapato. Entonces nuestra posición en i con el tiempo igual a 2 segundos, que sería justo cuando pasa por el muro, que lo averiguamos con la de x, va a ser la posición en i inicial más la velocidad en i inicial por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La velocidad en i inicial, la sabemos, es 12 metros sobre segundo. Entonces, la posición inicial, vamos a escribir i va a ser igual a 1,25 metros, que es la posición inicial, más la velocidad inicial en i, que va a ser 12 metros sobre segundo por 2 segundos, que es el tiempo, menos la gravedad, que va a ser 10 metros sobre segundo cuadrado sobre 2 por el tiempo al cuadrado, que va a ser 4 segundos al cuadrado. Segundo cuadrado, segundo cuadrado, segundo, segundo. Nos da una altura final de 5,25 metros. O sea, que si tenemos nuestro gato está a la altura de 2 metros, tenemos el gato a la altura de 2 metros, y el zapato, que voy a tratar de hacerlo, el zapato pasa a una altura de 5,25 metros, punto 1, respuesta, pasó, ¿a qué altura por encima del gato pasó el zapato? Pasó a 5,25 menos 2 metros, que esto sería 3,25. Pasó a 3,25 metros del gato. Bastante mala puntería, hay que practicar más. Determinar a qué distancia del otro lado del muro llegó el zapato al piso. Entonces, para eso, tenemos que ver cuánto tarda el zapato en ir desde acá a caer al piso. Y con ese tiempo tendríamos que ver cuánta distancia recorrió en x. Entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? Hacemos lo siguiente. Nuestra posición, planteamos la posición final, va a ser la posición inicial más la velocidad en i inicial por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, la posición en i final va a ser 0. La posición en i inicial va a ser 1,25 metros. La posición en i, la velocidad en i inicial, bueno, 12 metros sobre segundo. El tiempo es incógnita. Menos 1/2 de g es 5 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado. Bueno, si resolvemos esta cuadrática, nos da que el tiempo va a ser igual a o menos 0,1 segundos, que es imposible porque el tiempo no puede ser negativo, o 2,5 segundos. Ya tenemos el tiempo, nos faltaría sacar cuánto recorre en x en ese tiempo. Entonces, para ver cuánta distancia hace en x en ese tiempo, decimos que bueno, la posición en x final va a ser igual a la posición inicial, que en este caso es 0, más la velocidad en x por el tiempo. La velocidad en x era 9 metros sobre segundo. Entonces escribimos 9 metros sobre segundo por el tiempo va a ser 2,5 segundos. Recorre una distancia de 22,5 metros. Entonces, si el muro estaba a 18 metros y recorrió una distancia de 22,5 metros, ¿a qué distancia del otro lado del muro cayó? Y hay que hacer 22,5 menos 18. Y eso nos va a dar que recorrió una distancia, o sea que cayó a una distancia de 4,5 metros del muro. Punto.